Bueno, continuamos. Voy a leerlo nuevamente. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos, dice, son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Bueno, lo que dialogábamos en la mañana, y aunque la señal de internet estaba un poco mal, que no se podía entender lo que estábamos diciendo, los comentarios, era de que Moisés acá se pone a interceder por el pueblo. Y eso no se puede negar porque la Biblia dice que eso fue lo que él hizo. Moisés se paró en medio, ¿verdad? Y intercedió por el pueblo para que el pueblo no fuese destruido por a causa de las maldades que ellos habían cometido. Ya sabemos que ellos habían cometido muchas maldades en contra de Dios y todo el tiempo tentaron a Dios en las aguas, ¿verdad? De Meriba, en Masá, en Cades de Barnea, cuando fueron a reconocer la tierra. Y los israelitas todo el tiempo estaban provocando, ¿verdad? A celos a Dios, lo estaban haciendo enojar. Entonces la ira de Dios se encendía y quería destruirlos, y en más de una ocasión quiso hacerlo. Y Moisés, ¿verdad? Estaba ahí, y Moisés decía: no, Señor, por amor a tu nombre no lo destruyas. O sea, Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Bueno, entonces esto es lo que quiero explicar yo. La historia del pueblo de Israel, hermano, está ahí para nuestro aprendizaje, para que nosotros, hermana Pati Alfaro, Dios le bendiga, hermana, qué bueno que está conectada ahí con su esposo, amén, Dios le bendiga. La razón, hermano, que la historia del pueblo de Israel está ahí es para que nosotros aprendamos, pero no para que aprendamos lo malo, no para que seamos como ellos. De hecho, si usted ha leído la Biblia, si usted sabe lo que la Biblia dice, se va a dar cuenta que el nombre Israel no tiene una connotación positiva, tiene una connotación negativa, porque Israel es aquel que pelea contra Dios. O sea, no es como que el bendecido de Jehová, no es como que el que se somete a Dios, no, es aquel que pelea contra Dios. Por eso las 10 tribus del norte todo el tiempo estaban, ¿verdad?, en desobediencia. No, Dios dijo: se va a hacer acá un lugar donde voy a poner mi nombre, y ellos no, hicieron sus altares allá en los lugares altos. Todo el tiempo, hermano, ellos estuvieron en contra. Y cuando Dios habla a través de los profetas, cuando dice, fornicó Israel y lo miró su hermana, la desleal, ¿verdad?, Judá, está hablando de Israel todo el tiempo en una forma negativa. Ahora, yo le voy a explicar ahora realmente que hay ejemplos en la Biblia, hay cosas en la Biblia que no aplican a nosotros, la iglesia. No aplican. ¿Por qué? Porque primeramente esa es la historia del pueblo de Israel. Si tomamos, hermano, y uno de las reglas de interpretación de la hermenéutica con la Biblia es que si tú tomas algo literal de un pasaje, tienes que tomar todo literal. No puedes decir esto es literal, esto no. Entonces, si agarramos todo, porque para empezar, como dijo el pastor Peña, ¿verdad? Moisés en cierta forma es un libertador, es un salvador, un Mesías, porque Moisés sacó al pueblo de Israel. Y Moisés es el tipo de Jesucristo, porque Moisés introdujo, bueno, no lo introdujo por causa del pecado del pueblo también, pero Moisés iba a introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Bueno, Jesús nos introduce a nosotros en la Canaán celestial. O sea, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Moisés es el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Eso es lo que es Moisés. Pero ahora, hermanos, por el hecho de que Moisés intercedió por un pueblo, ¿verdad?, que era rebelde, que había desobedecido a Dios, que se habían hecho ídolos, según nos dice Éxodo, ¿verdad?, 32, 33. Y por un pueblo que había tentado a Dios, cuando dijo: ¿está Dios entre nosotros o no? Cuando Dios le bendiga, sí, Salvador, amén, un abrazo, saludos a Nati, amén, gracias, Padre, hablamos. Bueno, mira, por el hecho de que Moisés se haya puesto en medio y haya intercedido por él, la Biblia nos manda a nosotros hoy en día que intercedamos por el pecador. No, yo le voy a enseñar por la Biblia que eso no es lo que Dios nos manda. La Biblia habla muchas cosas acerca de orar, pero no de orar por los impíos, no de orar por los pecadores. Claro que no. De hecho, el Salmos 34, verso 16, miren lo que nos dice, y esto es en el Antiguo Testamento, ¿no? Salmos 34, verso 16, lo que nos dice es lo siguiente. Dice, el 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Bueno, esta parte de los ojos de Jehová
es lo que ellos entienden es de que cuando Dios te mira, tú eres agradable delante de Él. Por eso es que Génesis, ¿verdad? 4, cuando dice que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, lo miró, le fue agradable, le fue acepto. Eso es lo que dice la Biblia. Lo miró con agrado. Aquí dice, los ojos de Jehová están sobre, o sea que está mirando Jehová a los justos. Pero ¿qué dice? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿De quién clamor? De los justos. Punto número 2. La ira de Jehová están contra los que hacen mal. ¿Quién hace el mal? El impío, el pecador, el que no conoce a Dios. La ira de Jehová está sobre ellos. ¿Eso ha cambiado antes de Cristo, después de Cristo? No ha cambiado. Eso sigue igual. No hay manera, y vamos a ver por la Biblia, de que eso se haya cambiado y se haya tornado para bien para los hijos de maldad. De hecho, tenemos que entender y hacer la separación, hermano. Y esto no es hacer acepción de personas. Esto no es ser de mal corazón o de no tener un corazón bueno. No. Esto es hablar lo que la Biblia dice. Tenemos que entender que los hijos de luz, según dice Jesús, somos unos. Los hijos de las tinieblas son otros, no somos los mismos. Y por su familia, déjeme decirle, Jesús dijo bien claro cuando él vienen a buscarlo, su madre y sus hermanos biológicos, ¿verdad? De carne. Le dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús dijo, se levanta, se pone de pie y mira lo que están a su alrededor. Y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos, dijo él, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, por eso Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque nos ha hecho reyes sacerdotes para Dios su Padre. Él es el hermano mayor de nosotros. Entonces, ¿quién es la familia de Dios? La familia, hermanos, somos los hermanos. Usted es mi hermano, usted es mi hermana, ¿verdad? Padre no, porque no tenemos padre espiritual más que Dios, pero tenemos hermanos, tenemos hermanas. Eso es lo que tenemos, lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué hago yo con mi hermano biológico? ¿Qué hago yo con mi madre biológica? Bueno, si ellos no hacen la voluntad de nuestro Padre, entonces no son nuestros hermanos. Bueno, biológicamente sí lo son, pero espiritualmente no lo son. Porque déjeme decirle, cuando Cristo venga, la iglesia se va. Usted ahí arriba no va a estar añorando y extrañando a sus hermanos que dejó aquí. No, claro que no, porque usted ya va a estar con los hermanos, con sus verdaderos hermanos. Ellos son nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros padres. Ellos son quienes, los que hacen la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Jesús. Déjenme les sigo diciendo. Mire, el Salmos 34:16 dice que la ira de Dios está contra los que hacen maldad. Bueno, Salmo 7, en su verso 11 al 13, lo que nos dice es lo siguiente. Salmo 7, 11 al 13 dice así. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Miren qué más dice. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Abba Padre, como dice el hermano, ¿verdad? Porque eso es lo que la Biblia dice, hermano. Mi madre y mis hermanos son los que hacemos la voluntad de nuestro Padre. De otra manera, olvídate de tu relación biológica con alguien, hermano. Si ellos no aceptan al Señor, ellos van a ser... de hecho, San Juan 3:17 dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado por no creer al unigénito que Dios envió. Entonces acá el salmista está diciendo, ¿verdad? Dios es juez justo. Como es Dios juez justo, no puede. Por eso es que ese dicho que la gente dice que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, hermano, eso no está en la Biblia. Usted se va a cansar de buscarlo, no lo va a encontrar. La Biblia no dice en ningún momento Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso es algo que la gente se inventó, como se ha inventado unas otras cuantas cosas que no están en la Biblia. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es Antiguo Testamento. Bueno, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, que es lo que la Biblia dice. Hace rato alguien dio un ejemplo y dijo que Jesús oró, dice, ¿verdad? En San Juan 17, y yo voy a leer ese pasaje y voy a explicar. Mire, hermano, no podemos agarrar un pasaje de la Biblia y aislarlo de su pasaje completo porque estamos haciendo un mal trabajo de interpretación, ¿verdad? Tenemos que entender lo que la Biblia está diciendo. Jesús acá está orando por los creyentes. Hermano, ¿Jesús oró por usted? Sí. ¿Jesús oró por mí? Sí. Yo le voy a enseñar aquí. Mire, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti.
Mira, dice, he manifestado tu nombre a los hombres, mira, escuche bien, a los hombres que del mundo me diste. O sea, no todos los hombres se lo dieron a Dios, a Jesús, no, solo algunos hombres. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, dice, o sea, Efesios, ¿verdad? Uno dice que somos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Eso es lo que quiero que usted entienda. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Fíjese bien de lo que está hablando Jesús. Vamos a ir más abajo. Cuando dice acá, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Dice, para que todos sean uno. A ver, déjame leer el verso completo, aunque está hablando de lo mismo. 17:20, dice acá. Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, no solamente por los que Dios le había dado a Jesús en aquel tiempo. Más, ¿qué más dice? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ok, entonces, ¿por quién está orando Jesús? ¿Está orando Jesús por los impíos? Bueno, por los impíos porque no hemos aceptado a Cristo todavía, pero 2000 años después lo aceptamos y Dios en su preeminencia, ¿verdad? Él ya escogió a los que van a ser salvos. Usted y yo, Jesús está orando por ellos, sí. Jesús, usted no quiere hacer como Jesús y quiere decir, yo voy a orar por aquel borracho, ¿verdad? O por aquel fornicario. Dese cuenta bien lo que la Biblia está diciendo. ¿Qué dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. O sea, ¿por quién está orando entonces Jesús? Por los creyentes, no por los impíos, no por los pecadores, por los creyentes, porque Dios sabe cuándo Él va a venir. Dios sabe los que van a ser salvos y en qué tiempo. Dios los conoce. Por eso es de que, como dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Hermano Albert, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso es la preeminencia, ¿verdad? Eso es Dios quien lo ha dejado así porque esa es la voluntad de Él. Ahora mire, ¿qué más? Hechos 8:23 nos da un ejemplo de una persona que se bautizó, que aceptó a Jesús también por la predicación de Felipe, ¿verdad? A ver, Hechos 8:23. Mire, acá está. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué eran sanados estos paralíticos, estos cojos? Por la predicación, hermano, y por las señales que Felipe hacía, no por la oración. Felipe no está orando por los impíos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, anunciaba el evangelio porque el mandamiento es verdad en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Predicar este evangelio a toda la criatura. Eso es lo que hizo Jesús, es lo que estaba haciendo Felipe. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, Simón creyó y se bautizó. Pero creer no es lo mismo, hermano, que arrepentirse, porque los demonios también creen que hay un Dios y tiemblan, pero eso no es lo que está hablando aquí. Bueno, con Felipe, con Simón sí. Y dice, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. La palabra ahí lo que está diciendo es que estaba anonadado, estaba asombrado, petrificado, pues estaba él tan asombrado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de Samaria que había recibido la palabra de Dios, enviaron allá y a Pedro y a Juan. Entonces miren lo que sigue diciendo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu. A ver, este Simón, el mago, no se había convertido. Creyó según él y se bautizó, pero no se había convertido, porque mira lo que dice Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, estás excluido. ¿Qué más dice? Porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá, dice, te sea perdonado. Pedro no le dice que Dios te ha perdonado, dice si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Eso fue lo que él dijo, mas no dice la Biblia que el apóstol Pedro se puso a rogar y a interceder por él. Además, Pedro le está diciendo en el contexto que estamos leyendo, le dijo, arrepiéntete y ruega. O sea, tú ruega y tú pide, porque yo no voy a pedir por ti. Por eso hace un momento dije, Pedro no oró por el mago. ¿Por qué? Porque la palabra no nos manda a orar nosotros por los impíos. No nos manda. Mire, tengo a lo menos 15 citas que están en la Biblia acerca de por lo que se debe orar. Entonces, Hechos 10:34 habla de la acepción de personas. A ver, vamos a ver acá. Romanos 10:34, Hechos 10:34, que es lo de Cornelio, cuando Pedro dice, Dios no hace acepción de personas. Porque esto también lo dijeron hace un momento, cuando dijeron que si oramos solamente por los cristianos y no por los pecadores, entonces estamos haciendo acepción de personas. Pero ¿en qué término? Porque la palabra acepción de personas se lee muchas veces en la Biblia, pero ¿en qué término se está leyendo? Por ejemplo, acá en Hechos 8:23, ¿dónde estamos? No. Estamos en Hechos 10:34. 10:34 lo que nos dice es esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque cuando él estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice. Entonces Cornelio, ¿verdad? Hace su aclaración. Y entonces... el cual mora en casa de Simón, curtidor junto al mar. Cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Acepción en cuanto a qué? En cuanto a salvar. Dios salva al judío, salva al griego, salva al asiático, salva al norteamericano, salva al centroamericano, al mexicano. Dios no hace acepción de personas. En ese contexto está hablando. Vea que aquí no está hablando nada de orar. Entonces no podemos sacar ese pasaje y decir, no, si no oramos por el pecador, entonces estamos haciendo acepción de personas. ¿En dónde la Biblia dice eso? Si estamos hablando de este pasaje, no se está refiriendo a la oración. Otro ejemplo les voy a dar. Romanos 2:11. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 2:11. Este es el apóstol Pablo. Dice, pero porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿De qué está hablando? Bueno, está diciendo, pero el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 6 del capítulo 2. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Eso es otro ejemplo, como dice el Salmos, que Dios está irado con el impío todos los días. Acá dice que hay ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen, dice, a la injusticia. Esos son los pecadores, hermano. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿De qué está hablando la Biblia cuando se refiere a no hacer acepción de personas? Leámoslo en su contexto para entender. Gálatas 2:6, también le voy a decir lo que la Biblia dice en cuanto, y yo sé que hay más pasajes, pero está aquí. A ver, Gálatas 2:6, ahorita leo los comentarios, dice acá. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, está refiriendo el apóstol Pablo a los grandes maestros, autores de la ley, algo dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol Pablo. Dios no hace acepción de personas, dice. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, Dios me escogió a mí tanto como escogió a ellos. Dios no hace acepción de persona. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Cuando habla de acepción, se está refiriendo a eso. Otro ejemplo, Efesios 6:9. Ya casi voy terminando, hermano, ya. Efesios 6:9, mira lo que nos dice en cuanto a acepción de personas. Dice, y vosotros, dice, amos, haced con ellos lo mismo. El contexto que está hablando es de los siervos que sirvan a los amos como para Dios, con sencillez de corazón, como para Cristo. El verso 5. Entonces dice,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. No hay acepción de personas en cuanto a qué nuevamente. No se está refiriendo en cuanto a orar por ellos. No, está diciendo en cuanto a la obediencia. Cuando la Biblia habla de acepción de personas, tenemos que entender cuál es el contexto, de qué está hablando, para no mezclar pasajes, hermano, de lo que desconocemos. Y el último que les voy a dar, de Santiago 2:2, que muchos hermanos conocen ese pasaje y cuando lo utilizan mal, pues hacen una apología ahí que no es muy correcta, ¿verdad? Santiago 2:2, lo que nos dice es lo siguiente, miren, ya voy a terminar, hermanos. Santiago 2 dice: hermanos míos, verso 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos míos. No le va a decir el apóstol Santiago hermano a un pecador o un impío como Simón el mago, o a alguien que no obedece el evangelio, como dice el apóstol Pablo. No. Hermanos son la iglesia, pues entiendan, hermanos, que dice que sea sin acepción de personas, pero dice hermanos, que no hagamos acepción de personas. Y si está hablando de hermanos, se está hablando de que en la iglesia no debe haber acepción de personas. Yo pido, dice, por la gente de buen corazón, Dios conoce nuestro corazón. Es el comentario que el hermano hace allí. Y entonces, Jeremías 11:14. Vamos a ir ahora, ya aclaramos lo de acepción de personas en cuanto a lo que se está hablando. Vamos a ir ahora un poco a Jeremías, porque hay gente que piensa que nosotros no estudiamos la palabra de Dios completa, y eso es un error, porque no se puede explicar el Nuevo Testamento, hermano, sin conocer el Antiguo Testamento. Jeremías 11:14. Mira, este es el profeta de Jeremías hablando al pueblo de Israel. Mira, dice acá, a los moradores de Jerusalén, a Judá. Dice: oí la palabra de este pacto y hablaba a todo varón de Judá y a todo morador. Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oí la palabra de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles. Esto es verdad cuando están allá en el desierto todavía. Entonces mira, 11:14 dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén. O sea que politeísta, tenían muchos dioses. Pusiste los altares de igominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Eso es lo que ellos han hecho. Ahora, ¿qué le dice Dios a Jeremías? Tú pues, dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Dios le dice a Jeremías que no ore por el pueblo que ha sido desobediente al mandamiento. Si lee usted todo el capítulo 11, se va a dar cuenta que lo que Dios está diciendo es que ellos han quebrantado el pacto. Y Dios le dice a Jeremías que no ore por ellos porque no los va a escuchar. Aunque son pueblo de Israel, Dios no lo va a escuchar, dice él ahí en Jeremías, ¿verdad? Jeremías 11:14. Jeremías 7:16 también nos dice algo respecto a eso. Y esto dice para la casa de Jehová. Jeremías 7:16 dice: tú pues, dice, no ores por este pueblo, nuevamente, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Os desecharé de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿Por qué dice? Porque Dios ha visto toda la impiedad que ellos están haciendo. Entonces, tenemos que ver que aún en el tiempo de Israel, Dios no enviaba a los profetas que oraran por ellos, porque entonces Dios no lo iba a escuchar. Hace sentido, dice, cuando quería estudiar al pueblo de Moisés y cuando Abraham abogó por Sodoma. Ah, perfecto, hermano, gracias por ese texto ahí que se está refiriendo allá en Génesis, ¿verdad? Cuando está Abraham intercediendo. Pues claro, ahí está un perfecto ejemplo. Gracias, hermano Carlos, por ese ejemplo. Porque cuando Abraham está intercediendo, hey, ¿por qué está intercediendo? Abraham no quiere que la ciudad sea destruida y empieza a desear 50, no, y 10, y luego Sodoma y Gomorra fue destruida. ¿Por qué? Porque no era un pueblo justo, pero Dios sí libró al justo. O sea, entonces, en otras palabras, la oración aunque era por los impíos, ¿verdad? Más bien la oración era para que Dios guardara al justo. Y Hebreos 11 dice que Dios libró al justo Lot, que cada día afligía su alma, abrumado, dice, por la nefasta conducta de aquella gente. Bueno, entonces seguimos. Ya hemos acabado, ¿verdad? Solo 10 pasajes más y acabamos.
Primera de Tesalonicenses 5:25. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos manda respecto a orar? Primera de Tesalonicenses 5, acá está, se lo voy a leer, en su verso 25. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo, 5:25. Dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Por quién? Por Pablo, por Bernabé, por Timoteo, por Silas, por Títoro, por Prócoro, por Nicador, por Epafrodito, el que estaba enfermo. Por ellos, ¿por qué? Porque ellos están haciendo la obra de Dios. Hermanos, dice, orad por nosotros. Yo por eso le dije hace un momento, busquen la Biblia un pasaje donde el apóstol Pablo, o Santiago, o Juan, o Jesús nos manda a orar por los impíos, por los pecadores, y no lo vamos a encontrar. Debemos tener cuidado por lo que oramos, hermano, porque entonces nuestra oración está siendo en vana. Y hay algo, ¿verdad? Que el hermano dijo, ¿verdad? A ver, Romanos 10:1, hermana Raquel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Sí, el apóstol Pablo oraba por Israel porque él decía, vea, deseara yo ser anatema, ¿verdad? Un maldito con tal de que mi familia se salve, porque dice, de ellos son el pacto, las promesas, de donde, ¿verdad? Por la línea de los patriarcas, de ahí vino Cristo. Sí, el apóstol Pablo oraba por Israel, pero como dice él mismo en Gálatas, ¿ha menospreciado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy judío del linaje de Benjamín. Entonces, ¿por qué? En Israel, hermano, es que tenemos que entender que los primeros cristianos eran judíos. Los primeros cristianos eran judíos. Los que habitaban en Mesopotamia, partos, medos, elamitas, todos ellos estaban en la fiesta de Pentecostés, eran judíos, hermano, nomás que habitaban en otro lugar, pero eran judíos. Entonces, el anhelo del apóstol Pablo era orar por ellos. Sí, es el anhelo del corazón de él. Entonces sigue diciendo acá, ya leímos en Tesalonicenses 5:25. Primera de Timoteo 2:1 y 2, ¿qué es lo que nos dice? A ver, y esto es algo por lo que no hacemos mucho, pero mire lo que nos dice Primera de Timoteo 2. Exhorto, dice, ante todo, a que se hagan rogativas oraciones de ruego y súplica, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Hey, permítame, ¿es por todos los hombres? ¿Por todos? No, le voy a explicar, sigue leyendo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, por los gobernadores, pues. ¿Para qué vamos a orar por ellos? Dice la Biblia. Eso sí dice, si es un gobernador, si es un presidente, un alcalde, ya lo dije, presidente, ¿verdad? Un comandante del, no sé, ahí, pues ore, porque la Biblia dice que debemos de orar por ellos. ¿Por qué dice? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿para qué es la oración? Para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Claro que eso muchas veces no se hace. Ahora, el apóstol Pablo en apóstol Juan en primera de Juan 5:16, mira lo que nos dice el apóstol Juan. Primera Pedro 2:5, ahorita lo vamos a leer, hermano. Primera de Juan 5:16, dice acá el apóstol Juan. Y es el apóstol del amor, el que más habla del amor, el apóstol Juan. Mira lo que nos dice. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Pedimos, ¿quiénes? Los cristianos, mire. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Por quién se va a pedir? Por el hermano. Yo le voy a dar un ejemplo que es un pecado que no sea de muerte. Por ejemplo, hace un momento, ¿verdad? Cuando iba yo a trabajar, yo tenía que dar vuelta en un lugar y yo iba a hacerlo porque ya me habían dicho. Y hubo uno que me detuvo y me dijo, no. Y le dije, ¿qué? Le dije, me hizo pararme y bajarme y para hablar con él. Me dijo, no des vuelta ahí, da vuelta hasta ahí. Y le dije, eso yo ya lo sé porque ya me lo dijiste el otro día. Y sí, me molesté por la actitud en la que él estaba tomando hacia mí. Como que yo no supiera, como que es la primera vez que llego ahí. No, yo llevo llegando ahí 10 años. Y me molesté porque me detuvo de una manera muy grotesca, ¿no? Muy así altanera la persona.
Yo me molesté. ¿Eso es un pecado? Sí, porque yo me molesté. Yo me enojé. Ok, pero ¿es un pecado de muerte eso? No, eso no es un pecado de muerte. Y el apóstol Juan dice, si alguno viera a un hermano cometer un pecado que no sea de muerte, ¿qué tal si un hermano va conmigo? ¿Qué tal, no? Y se da cuenta que yo me molesté. Hey, él me vio cometer ese pecado. Él debe de pedir por mí, ¿verdad? Porque ese no es un pecado, ese no es un pecado de muerte. Ahora, como dice el hermano, ¿verdad? Hay pastores que se roban la mujer del hermano y se lo llevan. O hay o hay hermanos borrachones. Esos no son hermanos, tengamos cuidado, hermano. Los hermanos nos conocemos. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento, por nuestra actitud, por cómo nos conducimos nosotros. Por eso hay una diferencia. El reino de Dios es el reino de la luz y el reino del Satanás, del maligno, es el reino de las tinieblas y tiene que haber una clara distinción. Si hay alguien que se está congregando en la iglesia y esa persona es borracho, es mentiroso, es fornicario, hermanos, les hablo a ustedes. Pero ellos no son hermanos, de verdad. Tenemos que ser claro con lo que la palabra de Dios dice. Y el apóstol Pablo no está diciendo, es que yo no tengo amor, por eso lo estoy diciendo ahí. No, el apóstol Pablo dice, os mandamos, dice él, que si alguien camina desordenadamente, dice él, con él ni siquiera vayan a comer. ¿Verdad? Él dice claramente eso. Yo digo que no se junten con alguno que llamándose hermano, dice, sea pecador, sea adúltero, fornicario, blasfemo, con el tal ni aún comáis, dice. Ahora sí, mire, la cita que el hermano Carlos dio, 2 de Pedro 2:5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciendo las cenizas, poniendo los ejemplos los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El único que fue librado fue Lot y Noé y su familia. Los demás impíos perecieron. Y usted no mira a Noé orando, intercediendo por ellos para que sean salvos. No, eso no dice la Biblia. ¿Qué más sigue diciendo? Pecado de muerte. Los pecados de muerte son aquellos pecados, hermano, que lo cometemos, como dice Hebreos, deliberadamente. Dice, si alguno peca voluntariamente, ya no hay una ofrenda más de sacrificio que hacer, dice el escritor de Hebreos. Ya no lo hay. El que peca deliberadamente, hermano, ya su pensamiento está, como dice, cauterizado su corazón. Ya no puede volver. Si es un pecador, hermano, la Biblia no nos manda que oremos por la gente que no le quiere servir a Dios. Otros cuantos ejemplitos. Santiago 5:16. Mira lo que nos dice Santiago, ¿verdad? El hermano, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús. Santiago 5:16 dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros, los hermanos. Si alguien ofendió a alguien, que se confiese entre ellos. ¿Para qué? Mire, ¿qué sigue diciendo? Y orad unos por otros para que seáis sanados de que no haya raíz de amargura. Eso se está refiriendo. A ver, unos por otros, ¿quiénes? Los hermanos. ¿Está alguna aflicción entre nosotros? Haga oración. ¿Quién? Los hermanos, no los impíos, hermanos. Tengamos cuidado con lo que repetimos. Muchas veces repetimos cosas porque así lo aprendimos, porque así nos lo enseñaron, pero en aquel tiempo hacían eso porque costaba comprar una Biblia. Oye, hermano, Biblias. Gracias a Dios por la hermana que se comunicó ayer. Bueno, no sé si es cristiana, pero pidió una Biblia. Si nos está escuchando, ¿verdad? Que se comunique con mi esposa. Le dimos el número de teléfono a ella para que se comunique, para que le regalemos una Biblia. Hoy en día, hermano, la Biblia la puede usted leer. Ya no está en latín, que nadie la puede entender, sino que ahora está libre en español. Y hay un montón de versiones. O sea que no hay pretexto para decir, no entiendo la Biblia hoy. Pero lo que nos dice el apóstol Santiago: orad unos por otros. ¿Quiénes? Los hermanos. Efesios 6:18. Mire que nos dice Efesios 6:18 el apóstol Pablo nuevamente. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. No por los impíos, no por los pecadores. Hebreos 13:18. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 13:18 acá. Hebreos 13:18. Mira lo que nos dice acá. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Quiénes? Los hermanos que están escribiendo las cartas.
Jesús fue justo, dice, personalmente les dio su oportunidad, descendió al abismo a darles oportunidad. Jesús claramente que él personalmente les dijo sí. Y cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús no los perdona, no pida al Padre, hermano, no hubiera gente salva hoy en día. De verdad, tenía Jesús que pedir perdón por ellos. Sí, además, mire, además, Jesús cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús sí sabe, hermano, que Él los va a perdonar. Voy a leer un comentario aquí. Si Dios no amara al pecador, entonces nosotros no tendríamos oportunidad de salvación, igual que la que le dio al pueblo de Nínive. Lo que pasa es que los impíos son pecadores con una condición más grave. Habría que saber por qué. Bueno, hermano Juan, el pueblo de Nínive, si usted lee más adelante, el pueblo de Nínive fue destruido, ¿verdad? Si usted lee el libro que le sigue. Pero sí, Dios le dio oportunidad a ellos por la predicación, ¿verdad? Porque el mandamiento de Jonás fue ve y pregona contra aquella ciudad. Y dice la Biblia que ellos se arrepintieron, convirtieron su corazón. Ahora no sé si todos, porque Nínive sí fue destruida, ¿verdad? Pero entonces, bueno, Dios ama al pecador, hermano, en el sentido de que murió por él. Por ejemplo, nosotros éramos pecadores y Dios nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros porque en nuestra condición de pecador. Pero tenemos que entender que no es algo que el pecador decide hacer, sino que es algo que Dios como dice Efesios, ¿verdad? Nos escoge antes de la fundación del mundo, nos escoge en Él. Y como él dice en el libro de Salmos, bienaventurado aquel a que tú atrajeres. Y dice también en San Juan, no, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, dice. Bueno, este es un tema, ¿verdad? También de la predestinación y todo, que estaría bueno también conducirlo aquí, nomás que ahorita déjenme terminar con esto, si no nos salimos. A ver, ya leímos Hebreos, ¿verdad? Que dice orar por nosotros. Segunda de Corintios 9:14. Vea lo que nos dice Segunda de Corintios 9:14. Ya voy terminando. 2 Corintios 9:14 dice de la siguiente manera. Asimismo dice, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, dice, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿A quién está hablando? Está hablando, hermano, al pueblo judío, al pueblo que habita en Roma, pero a los cristianos al fin. Y Juan 17:9, ¿verdad? Y Juan 17-20, que ya lo leímos. Les voy a leer los pasajes aquí solamente. 2 Corintios 1, ¿verdad? Del 8 al 11. Filipenses 1 al 4. Colosenses 1 al 9. Job 42:10. Bueno, ahí nos está hablando de algo que también tiene que ver con el impío. Pero Job sí ora por sus amigos. Pero sus amigos también son gente que aparentemente ellos sirven a Dios. Porque ellos están diciendo a Job que Job es el que ha pecado. Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga. Esa Romanos 9:15 tiene una gran explicación, hermano, que muchas veces cuando el hombre agarra esta postura y dice, ¿verdad? Dios no ama a la humanidad, o por qué Dios desecha, ¿verdad? A unos y escoge a otros. Como dice el apóstol Pablo, ¿podrá el vaso decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O además, ¿cuál es nuestra línea donde trazamos la justicia nosotros? Porque nosotros, los cristianos, hermanos, no deberíamos de contender con esto. Porque los cristianos no podemos decir, jamás se les ocurra pensar y decir que Dios es injusto. Porque nosotros ni siquiera sabemos lo que es justicia. Basado en nuestra manera de pensar, pensamos, nuestro estándar de medir la justicia no se compara. El Salmo dice que como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios. O sea, no podemos pensar que por lo que yo llamo justo, Dios lo llama justo. No. Es más, dice que todas nuestras mejores obras, dice, son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces, y usted sabe a lo que eso se refiere cuando el apóstol Pablo está hablando de esa manera. Entonces no podemos decir que por el hecho de que yo lo vea justo, eso es justo para Dios. O yo lo veo injusto, eso es injusto para Dios. No, Él es quien es la máxima autoridad y quien Él hace como Él sea su voluntad. Y voy a acabar con esta. Bueno, estaba en Santiago 5:14, Colosenses 4:3, Hechos 12:5. Bueno, voy a leer aquí, esto sí lo voy a leer, Hechos 12:5. Mira lo que nos dice acá. A ver, Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por el apóstol Pedro, no por un impío, no por un pecador.
Voy a cerrar, hermano, con esta cita de Primera de Pedro 3:12. Tenemos que entender que cuando Dios alcanza a un pecador, a un impío, el mandamiento de nosotros es predicar el evangelio, no orar por ellos. Jesús no nos manda a orar por ellos, ningún apóstol nos manda a orar por ellos. No en la Biblia, no en la Biblia. Hoy en día hay gente que se dice apóstol y dice un montón de barbaridades, pero no en la Biblia. Ahora, muchas veces, como decía el hermano en la mañana, tenemos testimonio de gente que se ha salvado por nuestras oraciones. Debemos de tener cuidado con eso, hermano, porque lo que estamos diciendo es que entonces ellos son salvos por la obra de nosotros de orar por ellos. Y eso, hermano, eso sí es una herejía. Nosotros como creyentes, dice, es nuestra responsabilidad amar al prójimo. Eso estaba claro en los anteriores estudios. No clamar a Dios por la obra en la vida de alguien más sería no amarlo. Bendiciones. Sí, bueno, amar al prójimo tenemos que amarlo. Eso está claro, tenemos que amarlo. Ahora, clamar, pedir a Dios por él, no necesariamente le quita o le pone que usted lo ame o lo deje de amar. No, sí, debemos de amar a todos. Incluso Jesús dijo, amar aún a nuestros enemigos. O sea, tenemos que amarlo aún a ellos. Y eso no lo hemos cambiado. Pero es en cuanto a la oración. Porque ahí es donde digo, hermano, tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice. Porque mi pensamiento puede ser una cosa, mi manera de ver, mi manera de ver las cosas es una cosa. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Jesús dice, nos manda a orar por los enemigos. Claro que sí. Bueno, pero orar ¿en qué sentido? Orar, desear que le vaya bien. Orar por él, sí, pero orar ¿en qué manera? Orar por su salvación, claro que debemos de orar, pero lo que yo estoy diciendo acá es de que por eso no hagan un mal análisis. Por eso es que los hermanos que entran cuando el video está terminando muchas veces no pueden entender lo que estamos hablando. Estamos hablando de orar por gente que no conoce a Dios, orar por ellos para que Dios los bendiga, para que Dios los bendiga y para que Dios les cambie su manera de ser. Porque ¿dónde dice la Biblia? Sí, vamos bueno, a ver, hermano, cuando dice Jesús nos manda a orar por los enemigos que se arrepientan, bueno, enséñeme dónde la Biblia dice que Jesús nos manda a orar para que se arrepientan. Por favor, hermana Sandra Vázquez, yo le suplico, le pido que me dé esa cita ahorita que estamos en vivo para yo corregir, ¿verdad? Lo que estoy diciendo si está mal. Porque de verdad, si usted me da esa cita, hermano, hacemos el video de nuevo, lo corregimos, pedimos disculpas, lo que usted quiera, pero por favor deme la cita, por favor. Bueno, Primera de Pedro 3:12. Bueno, le estaba diciendo que cuando nosotros hemos orado por algunas personas, ¿verdad? Y esa persona, por la gracia de Dios y porque no es por nosotros, esa persona se convierte de su mal camino y Dios lo alcanza. No podemos decir, no debemos de decir, hermano, esa persona se convirtió porque yo oré por él. Porque entonces el sacrificio de Cristo Jesús lo estamos anulando y no debe de ser así. En vez de decir, esa persona se convirtió porque a Dios le plació, porque fue su voluntad. Ahora mire, si usted deja de orar o no ora, ¿Dios va a alcanzarlo a esa persona? Lo va a alcanzar de una u otra manera con la persona que está predicando el evangelio. Estoy esperando la cita todavía, Sandra Vázquez, por favor. Primera de Pedro 3:12 y ya voy a cerrar con esta cita. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, no, es que yo quiero ser muy bueno, que entonces yo voy a ser más bueno muchas veces que Dios. Entonces, mire, el rostro está contra aquellos que hacen mal, el rostro de Dios. Pero entonces, ¿cuál va a ser mi postura? ¿Voy a estar acaso en desacuerdo con Dios? Si Dios ya ha desechado a esa persona por su mal camino, San Juan 3:17 dice que el que rechaza al Hijo de Dios ya ha sido condenado por rechazarlo. Entonces, si ya lo rechazó, no hay consistencia, hermano, en lo que estamos enseñando. Porque de otra manera entonces decimos que no, nuestra oración va a cambiar la voluntad de Dios. Y no, el apóstol Santiago, ¿verdad?, nos habla que oremos de acuerdo a su voluntad. Esa cita de Jesús nos manda a orar por los enemigos que se arrepientan.
A ver, la hermana Raquel, a mí no me queda claro Romanos 10:1. Ahí claramente dice que Pablo oraba por los judíos por salvación. Según entiendo, después de la muerte de Cristo no hay judíos ni gentiles. ¿Podría explicarlo, por favor? Bueno, déjame abrir mi cuaderno nuevamente. Cuadernito aquí, para ver acá. Sí, hermana Raquel, cuando estábamos dando la cita hace un momento acerca de que Dios no tiene acepciones, y estábamos dando las citas de Hechos 10:34 de Cornelio, Romanos 2:11 y Gálatas 2:6. Bueno, sí, después de la muerte de Cristo, cuando dice ya no hay judío ni gentil, se está refiriendo de que Dios ya no va a hacer acepción de persona por ellos, por la gente, por como no somos nosotros, que somos gentiles, ¿verdad? Que ahora hemos sido parte del pueblo, de la iglesia de Cristo. Pero en un tiempo, como dice el apóstol Pablo, en aquel tiempo estabas perdidos y sin Cristo. Es más, él dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Anteriormente, sí, la salvación, aunque no se limitaba solamente para el pueblo judío, porque como podemos ver el caso de Rahab la ramera, podemos ver el caso de Ruth la moabita, que no se limitaba para los judíos, pero en su mayoría la salvación era para los judíos en aquel tiempo. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 10:1, cuando él dice que el anhelo de él es que todos sean salvos, sí, el anhelo de él es que todos los judíos sean salvos, porque él está intercediendo por su nación. Él dice al judío primeramente al judío, porque es a ellos al evangelio que se les enseñó. De hecho, Jesús no enseñó el evangelio a los gentiles, primeramente fue, ¿verdad?, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después, cuando ya él va a ascender, él dice, me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, pero primeramente es los judíos. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sí, por Israel el apóstol Pablo está orando para salvación, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, no es para todos los judíos tampoco, hermana Raquel. A ver, algo que les quiero explicar aquí es de que no todos los hebreos, ¿verdad?, son judíos, ni todos los judíos son hebreos. Hebreo es una raza, judío, hermano, es una religión. El judaísmo es una religión. Entonces, cuando él está hablando acá de los judíos, está hablando de los judíos que tienen celo para con Dios. Y por eso dice que el anhelo de él es que ellos sean salvos. Pero no todos, no está hablando por hebreos o por la raza de ellos. Está hablando por los que practican el judaísmo. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice, que el anhelo mío es de que ellos que conocen, porque de quien vino Cristo a través de ellos, el anhelo dice que es que ellos sean salvos. Y en otro pasaje de la Biblia, él dice, ¿verdad? Yo quisiera ser anatema, maldito, ¿verdad? Con tal de que ellos sean salvos. Ese es el anhelo de él. Pero, hermanos, vuelvo a hacer la pregunta que hace un momento. Por el hecho de que el apóstol Pablo, debemos de entender lo que la Biblia nos habla en cuanto a nosotros los gentiles, en cuanto a la iglesia de Cristo. No nos manda a nosotros que oremos por el impío y por el pecador, en el sentido de que, ¿por qué vamos a orar por él si? Es que eso es algo que la gente no entiende, hermano. Es que tenemos que hacer la distinción. La iglesia de Cristo, que somos los hijos de luz, y la iglesia de las tinieblas. Por eso es que nosotros somos privilegiados, bienaventurados los que somos atraídos por Dios, porque no es de todos la fe. No todos van a ser salvos, hermanos. Eso, yo sé que es una enseñanza que muchas veces, por lo que hemos creído, escuchado muchas veces, choca, ¿verdad?, con lo que hemos creído, pero vamos a leer la Biblia. Y todavía estoy esperando la cita donde dice que Jesús nos manda a orar por los enemigos que se arrepientan. Porque eso yo no lo he encontrado en la Biblia, y si lo está encontrado usted, por favor, deme la cita, que yo quiero leerla, porque yo quiero ver dónde Jesús me manda a mí que yo ore por los enemigos para que se arrepientan, para que vengan al arrepentimiento, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Ustedes, hermanos, quieren que traigamos la enseñanza de lo que la Biblia dice en cuanto a la predestinación, en cuanto a lo que la Biblia habla en cuanto a la predestinación, en cuanto a lo que Dios habla en cuanto a escogernos a nosotros, porque creo que va a ser una clase muy, muy interesante, ¿verdad?, para los hermanos que tienen esa duda. Manda a amar, dice, y bendecir a los enemigos, sí. Orad por los que os persiguen, dice, y no paguéis mal por mal, sino pagar con bien la maldad. Eso sí, claro, eso dice la Biblia. Dice claro que sí, eso dice la Biblia. Pero volvemos a lo que estoy diciendo.
Orar por una persona que es adúltera, que es fornicaria. ¿Orar para qué, hermano? O sea, orar para que Dios lo alcance. Usted puede orar para que Dios lo alcance, pero ¿lo va a alcanzar Dios? Es la pregunta, porque Jesús no nos mandó a orar por ellos para salvación. No, nos mandó a orar para que oremos que les vaya bien, sí, porque tenemos que desear el bien, tenemos que bendecir a los que nos persiguen, bendecir a los que los maldicen. Dice, yo me estoy refiriendo de que yo oro para que se arrepientan. Ah, muy bien. Bueno, ¿por qué orarías tú por tu enemigo? ¿Para qué motivo? Bueno, oraríamos por él para que le vaya bien. Eso es lo que podemos orar por el enemigo, que le vaya bien. Cuando nos hacen mal, como dijo Jesús, el perfecto ejemplo, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es lo que podemos orar. Porque ¿qué más vamos a hacer? No podemos, sí, y claro, y eso es una muestra de amor, orar por ellos para que les vaya bien, para que no se les tome en cuenta ese pecado. Ahora, eso es una muestra de amor. Oramos por ellos. Pero ¿no te interesa que mejor se salve su alma? Bueno, hermano, eso es lo que tenemos que entender, hermano, que la salvación no es de todos. ¿O usted es de las personas que cree que la salvación es de todos? O sea, que la fe es para todos. Porque si eso es lo que cree, entonces el apóstol Pablo escribió por a lo menos más de 10 versos refiriéndose a algo diferente a eso. Eso es lo que acabas de decir. Jesús oró por su salvación. Jesús oró por la salvación de nosotros, hermano Juan. San Juan 17. Jesús oró por los que el Padre le dio y por los que nos íbamos a añadir, que somos nosotros. Sí, por ellos oró. Pero Jesús no nos manda a orar por ellos para salvación. Nos manda a que le prediquemos el evangelio. Eso es lo que Jesús nos manda a hacer, que le prediquemos el evangelio a toda criatura, porque nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, no sabemos quiénes son los que Dios ha escogido para salvación. ¿Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura? Sí, eso es lo que nos manda. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, sí, claro que sí, porque Jesús, al igual como el apóstol Pablo, también era judío, y el anhelo de ellos era judío. Él dijo claramente: yo soy enviado a las ovejas perdidas. O sea, por eso vino Jesús, por los judíos primeramente. Ahora, después, cuando ellos no quisieron aceptar, es que entramos nosotros, como dice el apóstol Pablo, ya sea, ¿verdad?, por contienda o por provocarle a celos, pero ahora entonces entramos nosotros y nos injertamos en el pueblo de Israel nosotros. Creo que esta clase de la predestinación la vamos a tener que traer porque parece que hay muchas dudas que hay que aclarar o explicar aquí. Bueno, estamos haciendo las 2 horas, hermano, ya, y vamos a desconectar. Si quieren, hacemos una continuación, ¿verdad? El día de mañana, si Dios permite, o en otra ocasión, porque me gusta que los hermanos interactúen y nos den sus comentarios para saber realmente, ¿verdad? Y compartir. Esto, hermano, es compartir la palabra de Dios. Como les dije hace un momento, a mí no me molesta que nos digan comentarios que nos pongan a pensar y estudiar, porque eso es lo que deberíamos de hacer. Al contrario, yo les agradezco y yo aplaudo realmente cuando una persona puede dialogar y puede exponer sus puntos de vista, porque eso es lo que deberíamos de hacer, ser expositores de la palabra de Dios y dar lugar para que